Bienvenidos al Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer término, Paulo Sotero, director del Instituto Brasil, del Woodrow Wilson Center para Académicos aquí en la capital de los Estados Unidos. Paulo, bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, del Centro de Estudios Latinoamericanos y además exdirector de ese centro, bienvenido también. Un placer, como siempre. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Paulo, tiene que ver con Estados Unidos, porque ayer tuvo lugar la segunda parada de las elecciones primarias, que son esas elecciones para que los dos partidos, el Partido Republicano y el Demócrata, escojan a sus candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre. La semana pasada se llevaron a cabo los caucus en el estado de Iowa y ayer tuvieron lugar las primarias en el estado de New Hampshire. New Hampshire es un pequeño estado de 1.300.000 habitantes en este país de 318 millones de habitantes en el noreste, pero tiene una importancia histórica en esto de las primarias. Los últimos 3 presidentes de Estados Unidos quedaron en los 2 primeros puestos, en este caso de segundos en las primarias, es decir, Barack Obama, demócrata, George W. Bush, republicano, y Bill Clinton, demócrata. Y los anteriores, 4 presidentes anteriores, 8 presidentes anteriores, ganaron en New Hampshire y llegaron a la Casa Blanca. Es decir, George Bush papá, Ronald Reagan, Jimmy Carter, y Richard Nixon. Bien, ¿qué pasó ayer? Que en el Partido Republicano ganó arrolladoramente Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, obtuvo el 35% de los votos, seguido por John Kasich, el gobernador del estado de Ohio, con el 15,9%, y posteriormente por Ted Cruz con el 11,6%. Más abajo aparecen Jeb Bush y Marco Rubio y los demás. Repito, Trump 35%, John Kasich 15,9%. Y en el Partido Demócrata, ganó el señor Bernie Sanders, senador por Vermont, con el 60% de los votos y venció a su única rival Hillary Clinton, que obtuvo el 38,4%. Es decir, paliza monumental de Sanders a Hillary Clinton. Aquí la pregunta es, ¿lo que está ganando en Estados Unidos hasta ahora los que están ganando son los candidatos del antiestablecimiento? Donald Trump, que es un multimillonario neoyorquino, que dice cosas un poco salidas de tono, muy salidas de tono en el lado republicano, y por otro lado Bernie Sanders, que con 74 años se presenta como un socialista y como un hombre que quiere hacer una revolución. ¿Está ganando el antiestablecimiento y va a terminar ganando eso? Yo creo que en el caso de Trump hay una posibilidad, porque Trump está siendo así, ¿no? Considerado, este es un fenómeno pasajero, desde que empezó, y no pasa el fenómeno, sigue el fenómeno. Entonces, en caso de él, como los demás candidatos republicanos no se afirman, son muchos, ¿no? El Partido Republicano está completamente dividido. Creo que hay una posibilidad. En el otro caso, creo que Bernie Sanders pone una nueva energía en el Partido Demócrata. Yo personalmente no creo que tenga la posibilidad ahora, cuando se van a estados más grandes, más parecidos con la nación por su constitución, incluso racial. Yo creo que Hillary Clinton tiene la oportunidad de afirmarse, de empezar a ganar la cuenta que es importante de los delegados. Y ahí, a ver, porque Hillary Clinton tiene un problema, es muy preparada, muy inteligente. Yo la entrevisté cuando estaba ahí en la prensa diaria y es una mujer, tal vez de los candidatos, la persona más preparada para presidir Estados Unidos, pero no encanta a la gente, no empolga a la gente, y esto es un problema en un momento como este, que es un año diferente de agotamiento de las cosas. La gente está harta de las cosas tradicionales, buscando nuevas posibilidades en un país que está desencantado, ¿no? Los Estados Unidos están desencantados, aunque Obama ha sido, creo, va a ser en la historia, dentro de años, creo que van a hacer las revisiones. No, este fue un buen presidente.
¿Está desencantada mucho la gente con Hillary Clinton? ¿Por qué no seduce Hillary Clinton al electorado? Ayer decíamos que en Iowa el 84% de las mujeres menores de 30 años votaron por Bernie Sanders y no por Hillary Clinton, y en las elecciones de ayer parece que alrededor del 90% de las mujeres jóvenes votaron por Sanders, es decir, no votaron por Hillary Clinton. Sí, no, es súper interesante ver eso. Yo creo que hay varias razones. Uno es que cuando Hillary va y hace un mitin no tiene nada de carisma. Yo fui a un mitin allá en mi pueblo porque, bueno, estaba paseando por allá y bueno, era así para aburrirse. Entonces, y eso es una cosa. La segunda cosa es que ella cree por derecho, porque ella es mujer y por eso tiene que ser la candidata y todas las mujeres tienen que votar por ella. Y hasta hace unos días decían unas de sus, bueno, de sus, la gente que anuncios de televisión. Sí, le apoyaban y decían más o menos lo mismo. Y obviamente yo creo que, bueno, yo no soy mujer, así que no puedo decir, pero se rechazan ese argumento votan porque realmente tienen entusiasmo para tener una mujer en la presidencia o al candidato que más les entusiasma y que en este caso es más Bernie Sanders, que tiene ideas diferentes y creo que recupera de alguna forma dentro del Partido Demócrata ese sentido de que de alguna forma los más ricos en la última recesión se han hecho y con todo, se han llevado todo y los demás han quedado mucho peor. Y es, de alguna forma, tiene razón en eso y creo que ha podido agarrar eso mucho mejor que Hillary en eso. Dice Chris Lisa en el diario The Washington Post que uno de los ganadores, por supuesto, de lo que ocurrió ayer fue el señor Bernie Sanders. Y además se pregunta quién habría creído hace 6 meses o hace 8 meses que un hombre de 74 años como Sanders, senador independiente, que pregona socialista. El socialismo en este país donde esa palabra ha sido prácticamente pecado, iba a ganarle por más de, yo no sé cuánto, 10 puntos, 15 puntos, más de un 15% a la señora Hillary Clinton en New Hampshire. ¿Tiene posibilidades Bernie Sanders? Yo creo que en esta campaña es imposible hacer predicciones y es irresponsable hacer predicciones porque está tan abierta en este momento la contienda que cualquier cosa puede pasar. Pero vamos a ver, en la última semana hemos visto en el caucus de Iowa, en la primaria de New Hampshire, un termómetro de cómo votan los blancos en Estados Unidos. Son estados principalmente blancos y de ahí se pueden sacar algunas conclusiones importantes que no necesariamente van a definir la campaña, pero que sí se pueden usar como herramientas de análisis. El primero es que Trump está vivo. Trump no es solamente una ilusión y un entusiasmo de las encuestas, sino que se ha traducido en una cantidad importante de votos blancos y se convierte en un candidato realmente formidable. Por otro lado, que el Partido Republicano está partido en dos. Si uno suma los votos de Trump y Cruz, que son el ala derecha del partido, están al 46% más o menos en New Hampshire. Y si uno analiza y suma los otros 4 candidatos que se llaman los del establishment, los moderados, son otros 46. O sea que entre los blancos hay una división mitad-mitad frente a los candidatos de extrema y los candidatos más moderados. Por otro lado, que Clinton está en problemas. Es impresionante que el voto femenino de Clinton en la única franja demográfica que ganó fue entre las mujeres mayores de 65 años con un ingreso mayor a $200,000 al año. O sea, las señoras ricas votan por Hillary, las otras mujeres votan por Bernie Sanders. Por otro lado, que el establishment de los republicanos está vivo, realmente está dividido en este momento en 4 candidatos, pero en la medida en que se vayan filtrando, y ya hay rumores de que Chris Christie se va a salir de la campaña, tiene un grupo importante de votantes. Por otro lado, que los jóvenes en este momento están definiendo la campaña y los jóvenes están votando por Bernie Sanders, por el lado demócrata, y los jóvenes están votando por el Partido Demócrata y no por el republicano. Ahora faltan vienen en el calendario 2 primarias importantes que le van a mostrar la otra cara de los votantes a Estados Unidos. Una es Carolina del Sur, donde hay un voto afroamericano importante, donde se espera que va a tener un buen desempeño Hillary, y también en Nevada, que tiene una nueva composición de hispanos que también van a ser determinantes en esta campaña. Sí, pero lo interesante es que, y eso realmente refuerza lo que dices, Muni, es que Trump ganó menos votos porcentaje que Hillary Clinton. Entonces, esa división en el Partido Republicano en particular es muy notable. Yo creo que es Trump y los
no sé, 7 o 8 enanos ahora, pero son enanos porque se dividen entre ellos los votos que deberían tener. Pablo. Una observación sobre los debates, sobre las ideas. Es un placer acompañar el debate de los demócratas, porque ahí se debaten ideas. Hay divisiones, a veces un poco ásperas, pero son discusiones sobre ideas. Entre los republicanos es un programa de reality TV, es una cosa que no se ve. Un reality show. Reality show. Es mucho más divertido, Es más por favor. divertido, Sí, pero, eso es lo pero es lindo. una gran pérdida de tiempo, porque creo que hay que dejar el proceso avanzar un poco más y ver dónde van, ¿no? Porque el Partido Republicano en el pasado tenía posiciones muy claras, de ahora no. Trump, curiosamente, es un hombre que no consigue articular unas posiciones, ideas, propuestas. Es el yo hago. Es muy preocupante esto. Usted lleva muchos años en este país, Pablo, y además fue corresponsal por décadas de O Estado de Sao Paulo, uno de los periódicos más importantes del Brasil y de América Latina. ¿Qué tanto ha cambiado Estados Unidos? Porque hablábamos esta semana, tal vez aquí con Muni y con los otros invitados, sobre el fenómeno de Sanders. Usualmente cuando se describía a alguien en Estados Unidos, algún dirigente político como liberal, la gente pensaba que era un comunista, con el lenguaje de la época de la Guerra Fría, de cuando había caído o se había levantado el muro de Berlín o la cortina de hierro. Y ahora resulta que aparece un señor como Sanders ayer, y dice, da las gracias por el triunfo en New Hampshire, dice, ahora les voy a plantear una idea radical, aquí vamos a hacer una revolución, y la gente joven vota por Sanders. ¿Cambió totalmente Estados Unidos? ¿Se viene una generación que piensa de una forma diametralmente opuesta a la generación anterior, a las dos anteriores? Yo creo que hay cambios en la economía, en la sociedad americana que existen en función de cambios tecnológicos. La idea de que antes, ¿no?, de Estados Unidos se veía y era visto como el país donde esta generación será mejor que la generación anterior. Esto no es más verdad. Los americanos tienen un problema grande de tratar de eso, de comprender este proceso. Hay libros y libros escritos sobre esto. Creo que Sanders traduce esta angustia, ¿no? Es un hombre muy honrado, un militante de izquierda americana, muy dedicado, un socialdemócrata sería en Europa, y que propone, digamos, soluciones que en verdad no son soluciones. Por ejemplo, la cosa que propone, que es muy radical para Estados Unidos, común en Europa, que es el seguro de salud pago por el Estado. Esto es muy difícil aquí porque ya hay un sistema que no es exactamente ideal, pero fue mejorado de alguna manera por Obama, pero que existe. Y para cambiar esto hay que haber un cambio muy radical, muy profundo. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en este Congreso y en un futuro Congreso porque es muy radical para Estados Unidos. Pero Estados Unidos está delante de esto, que la gente mira a los hijos, no tiene más la certeza, la certidumbre que habían antes, que mis hijos van a vivir mejor que yo. Tal vez porque ya alcanzaron un nivel bueno, y hay también esta cosa, Estados Unidos siempre fue así. Sí. Está con dificultades de confrontar la cuestión, que es una cuestión permanente en la historia americana, de integración de inmigrantes. Y esto es un dado nuevo porque aquí los inmigrantes que vienen son del vecindario. Entonces, es nuevo. Eric Langer, ¿cambió este país? Sí, yo creo que la nueva generación no tiene la misma pesadilla de la Guerra Fría encima. Entonces, en ese sentido, las categorías ideológicas que antes eran tan fijas ya no tienen ese mismo peso. Y me parece muy interesante que más bien los republicanos decían que Obama era socialista. Entonces ya es una palabra común más bien y no funcionó. Y entonces Bernie Sanders viene y yo sí soy socialista, aunque en realidad no es como decía Paulo, bueno, socialdemócrata. Lo que hay en Estados Unidos, y me parece muy interesante, es que aquí tenemos un centro y tenemos una derecha. No tenemos una izquierda, de verdad. Y Bernie Sanders es más bien centro-izquierda, más o menos, y no hay más que eso.
mientras que en otros países de América Latina, en Europa, etcétera, hay una izquierda verdadera. Entonces, lo que estamos viendo es que quizás se esté ampliando un poco más las definiciones y más bien que Estados Unidos eventualmente va a tener una izquierda también. Muy bien. Pienso que lo que ha cambiado es justamente generacional. Para los que tienen menos de 30 años, el socialismo tiene en este mundo unos modelos muy exitosos. El modelo escandinavo, tantos países que han salido adelante y han desarrollado su fuerza laboral, su tecnología, etcétera. Mientras que el capitalismo ahora se está volviendo una mala palabra, porque muchos de estos muchachos son víctimas de la crisis económica del 2008. Muchos de ellos no encuentran dinero, están profundamente endeudados y empieza a parecerles atractivo un sistema distinto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paulo, hay muchos artículos, no solo en la prensa brasileña, sino en la prensa internacional, acerca de esta investigación por los sobornos en Petrobras, la gran petrolera brasileña, que además se ha cobrado ya las cabezas de algunos funcionarios y dirigentes y que ha puesto contra las cuerdas a la propia presidenta Dilma Rousseff, que fue presidenta de la junta directiva de Petrobras, red de sobornos, repito. Pero ahora resulta que se está investigando también mucho a Lula da Silva, el expresidente. Hay una encuesta de Ipsos según la cual solo el 25% de los 200 millones de brasileños piensan que Lula da Silva es honesto. Y Lula en su momento fue un hombre muy popular por la lucha contra la pobreza. Se habla de que por haber beneficiado a algunos contratistas terminaron instalándole incluso un ascensor en una de sus viviendas. Se habla de algunas fincas que tendría Lula da Silva. Y hay artículos que dicen que lo que se ha puesto en marcha en el Brasil es una cacería contra Lula da Silva. ¿Es eso verdad? No, no hay cacería contra Lula. Lo que hay es un país que fue la patria de la impunidad, donde gente por poder, gente con poder económico, con poder político, están, después de 30 años de democracia, enfrentando investigaciones hechas por una nueva generación de jueces, de promotores, de fiscales, de policías federales, son gente que nacieron en democracia, son gente educada, preparada y con un compromiso con el primado de la ley. Las cosas que Lula tendría que responder es una finca cerca de São Paulo, es un departamento triplex cerca de São Paulo, que son cosas que la sospecha es que ha escondido, ¿no? Esto pertenece a su familia, pero está en nombre de otras gentes, tiene ligación, y esto está reportado, esto está confirmado que sí, estas empresas constructoras, algunas de ellas muy involucradas, ya con condenas en el Petrolão, que es el escándalo de Petrobras, están participando de esto. Y la gente, como dicen las encuestas, ve la cosa de que lástima, porque Lula fue un presidente muy importante, el más popular de la historia de Brasil, un hombre que podría dejar un legado muy importante. Ahora, esto se da, las investigaciones se dan bajo el primado de la ley, y la demostración de esto es que de 415 recursos presentados por los abogados de las varias personas acusadas, empresarios y políticos, las Cortes Superiores de Brasil, los Supremos Tribunales, las otras Cortes Superiores, han aceptado solamente 16, que da menos de 4%. Entonces no es que hay un bando de jueces, de promotores fiscales que están por ahí acusando a todos. ¿No? Esto se da dentro de un marco legal y tiene gran apoyo de la población. Hay encuestas que dicen que la investigación, que claramente tiene un efecto económico muy negativo en Brasil hoy, que ya está en recesión, una crisis autoimpuesta creada en Brasil. La gente es preguntada 2 veces ya en septiembre y en diciembre en vista de los efectos negativos que tiene Lava Jato. Deberíamos suspender, parar un poco las investigaciones para que la economía vuelva. 88% dicen no. Entendemos que tiene estos efectos, pero hay un cambio cultural en la sociedad brasileña y creo que no hay una cacería al expresidente, creo que hay un proceso legal que va a producir resultados.
y del Brasil a la Argentina, profesor Langer. Incluso se trata de un caso que tiene distanciados a Mauricio Macri, el presidente argentino, desde el pasado mes de diciembre, con el Papa Francisco, argentino también. Se relaciona con el arresto de Milagro Sala, una mujer de 52 años, indígena, que es la cabeza de la llamada organización Tupac Amaru, en la provincia de Jujuy, que es una de las provincias que están al norte de Argentina. Se dice que ella está acusada de fraude, de asociación ilegítima. Recibía a la señora Milagro Sala, que para algunas personas es la líder indígena más famosa del siglo XXI en América Latina, $2 millones en subsidios de vivienda al año, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que eso está cambiando. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dice que ella va a continuar en prisión, y además se ha descubierto que tiene 3 vehículos, cada uno por un precio de $20.000, la señora Sala. La señora Sala, ¿qué es? ¿Una activista o es otra cosa distinta? Esto en el marco de Jujuy, provincia que usted conoce muy bien. Bueno, me parece que la señora Sala en realidad fue una activista que después se aprovechó de las facilidades que le dieron la administración Kirchner, y que lo que está pasando ahora es en realidad que Macri quiere deshacer la estructura de poder en Jujuy, que era completamente peronista, y ahora el gobernador más bien es el Partido Radical. Entonces él, para poder gobernar, necesita tener su apoyo, y fue votado, así que debería tenerlo, y no ese poder extraoficial que representa a Sala. Y en ese sentido está ayudando a su aliado político en Jujuy en poder realmente gobernar, porque de otra forma no podría hacerlo. Yo creo que eso es. Ha hecho un esfuerzo, Mauricio Macri, bastante polémico por borrar a los Kirchner del mapa, y yo creo que si bien tiene argumentos, muy posiblemente esta detención del activista se puede ver bajo el lente de una persecución política o un tipo de provocación a la oposición kirchnerista y al peronismo en general. Me llama la atención de ambos casos lo difícil y complicado que es meterle el diente a los luchadores sociales, y que si bien tienen en muchos casos culpa, pues realmente lo que se vuelve es un muy buen argumento para criminalizar la protesta y para agitar un poco quienes defienden esa lucha social. 20 segundos. Me sorprende un poco que Macri, el gobierno, tenga empezado por ahí, porque Macri da la impresión que quiere gobernar sin hacer política. Y cuando hace política, la primera cosa que hace, una de las primeras que aparece, exactamente una ofensiva en contra de estos líderes. No, hay otras cosas en Argentina que tal vez deberían ser más, ¿no? Vista con atención. Ya veremos qué pasa en la reunión entre el Papa, que ha apoyado a esta organización Tupac Amaru, y Macri el 27 de febrero. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pablo Sotero, por haber estado aquí, Eric Langer y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana en el Club de Prensa.